Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Giovanni Díaz Bustillo. El día de hoy vamos a continuar con los procesos de formación de gestión del sector público. Esperemos un momento que sigan llegando los demás compañeros. Ok, entonces iniciemos. El día de hoy continuaremos con la gestión del sector público. Dentro de las competencias a desarrollar, se busca identificar los niveles de gestión presupuestal y contable centralizados y descentralizados. Dentro de nuestro cronograma encontramos la gestión del sector público. Dentro de ella tenemos la organización y la gestión de la hacienda pública, la gestión, el presupuesto, la contabilidad pública. Vamos a colocar acá. Correcto. Las políticas públicas y finanzas públicas, la gestión financiera pública, la gestión de las finanzas públicas en función de los esquemas centralizados y descentralizados. Bien, en principio lo que estaríamos realizando es desarrollando una definición acerca de la gestión pública. Realmente cuando se habla de la hacienda pública, el concepto tiene tres variantes que debemos analizar. El primero define los recursos disponibles por parte del Estado y las entidades públicas para el cumplimiento de las actividades y los proyectos. El segundo de los elementos corresponde a un conjunto de entidades públicas que tienen encomendado gestionar los ingresos que recibe el Estado. Y el final, el que corresponde al más común de todos, es como la disciplina, la que se encarga del estudio de los objetivos del sector público y la forma como ellos pueden lograr estos con unos recursos limitados. Analizando un poco más este último punto de vista, vemos que para lograr los objetivos tienen que realizar algunas actividades fundamentales. Aquí están descritas. Primero tenemos la obtención de ingresos y otros recursos, la ejecución y el control de los gastos y las inversiones, y finalmente la elaboración y la posterior control del presupuesto necesario para realizar las actividades propuestas. En general, el estudio que lleva a cabo la disciplina de la hacienda pública debe lograr estos objetivos fundamentales que a continuación se describen. Son la redistribución para dar un mayor bienestar a la población por medio de una distribución más equitativa de los recursos. Como punto B, la estabilidad. Y por último, el desarrollo de la economía. Objetivos que si se cumplen permiten el buen desempeño y el futuro de nuestro país. Ahora bien, eh, vamos a ingresar en lo que tiene que ver con la organización y la gestión de la hacienda pública. Mm, Dentro de esto, nosotros debemos entender que la historia de la economía y de las finanzas públicas refleja un progreso de la economía. O sea, hay diferentes desarrollos de finanzas públicas que ya fueron trazados por grandes teóricos, por Adam Smith, por Keynes, Samuelson, ¿sí? Entonces digamos que parte de estos desarrollos, aunque muchos de ellos no son exclusivamente de la economía, parte de ellos tiene influencia dentro del desarrollo político y social.
Entonces tampoco se puede circunscribir a que es una economía clásica, ¿sí? Porque igual debemos de tener presente que hay mercantilismo, capitalismo, sí, todos las diferentes facetas sobre las cuales estuvimos pasando, ¿sí? En todo caso, a través del tiempo los estudiosos saben que a través de la tributación, pues hemos fortalecido un Estado. El fortalecimiento del Estado requiere que se dé, porque gracias a este se comienzan a entregar unos beneficios a la comunidad, ¿sí? Entonces, digamos que la economía como una disciplina se ha ocupado del estudio del sector privado, de la economía, de sus agentes, la forma como estos intervienen dentro del mercado. Sin embargo, el crecimiento del sector público ha generado unas incidencias económicas y particulares que implican que esto ya se convierta en una disciplina. ¿Por qué? Porque digamos que las limitaciones presupuestales, los ingresos, los gastos y la deuda pública requiere un perfeccionamiento, un mejoramiento. Y en la medida que esto se vaya dando, se comienzan a resolver muchos de los inconvenientes que la comunidad en general recibe. Entonces, digamos que con base en esto se delimita qué son esas finanzas públicas y la organización de la gestión pública, ¿sí? Bien, con base en ello nosotros realizamos una gestión de presupuesto y contabilidad pública y una gestión de tributación. Digamos que cuando hablamos de gestión de tributación, que es este primer elemento, ¿sí? Este primer elemento nos dice que cuando tenemos la gestión de tributación, tenemos unos ingresos y una tributación que depende inicialmente de unos ingresos corrientes, ¿sí? Estos ingresos corrientes se desarrollan a través de elementos que son tributarios y no tributarios. En principio, la idea es que las entidades territoriales, para poder cumplir esos objetivos y esas metas propuestas, necesitan algunos ingresos, o sea, cómo poder sostener esos gastos de administración y de funcionamiento. Por ello, se debe tener claridad en cuáles son las fuentes de recursos y estas son las diferentes fuentes de recursos para poder tener la capacidad de ofertar servicios y condiciones de calidad. Entonces, los otros ingresos, la idea es que conozcamos un poco más acerca de cómo se asignan y se distribuyen. El conocimiento de estas opciones legales es fundamental porque, pues, en principio, el municipio posee una autonomía para administrar los recursos, ¿sí? También puede generar unas estrategias como los incentivos tributarios para mejorar el recaudo y también aumentar los niveles de participación en él, ¿sí? En todo caso, estos ingresos, como tributarios y no tributarios, lo estaremos definiendo a continuación. Como en el caso de los tributarios tenemos nuestro IVA, renta y complementarios, timbre y otros ingresos, otra denominación de ingresos y contribuciones especiales. En los tributos departamentales, continuemos, tenemos impuesto a las cervezas, sifones y refajos, impuesto al consumo de vinos, licores, aperitivos y similares, sobre los cuales tributamos, ¿no? Al consumo de cigarrillos, sobretasa de la gasolina, juegos permitidos y el degüello de ganado mayor. En tributos municipales están ingresos que están constituidos básicamente por el predial, el de circulación y tránsito, la sobretasa ambiental, industria y comercio, avisos y tableros, delineación urbana, espectáculos públicos, sobretasa a la gasolina, plusvalía urbanística, patentes, marcas, herretes. Hay una contribución del 5% de los contratos de obra pública. Está la sobretasa bomberil, las estampillas, las pesas y las medidas, el alumbrado público, la venta que hay en los sistemas de clubes, la rifa municipales, la extracción de arena, piedra, grava y el impuesto que se da por la ocupación de las vías. ¿Sí? En principio estarían estas. Ahora bien, con respecto a la gestión de las finanzas públicas en función de los sistemas centralizados y descentralizados, entonces ya comenzaremos a hablar acerca del sistema general de participaciones. ¿Sí? ¿A qué corresponde ello? Esos son los recursos que transfiere la nación a las entidades territoriales.
Entonces, dentro de ellas tenemos departamentos, distritos y municipios. Eso es por mandato constitucional, ¿sí? Con base en ello, nosotros establecemos en principio a ellos, serían los recursos del Sistema General de Participación que provienen de los ingresos corrientes de la nación. Algunos de ellos son tributarios y no tributarios, el presupuesto general de la nación. El segundo, salen a título de gastos del funcionamiento del presupuesto general de la nación, específicamente por el rubro de transferencias corrientes. En tercero, ingresan a la estructura presupuestal del orden departamental o municipal. En el concepto de ingresos no tributarios, también denominados comúnmente transferencias. Vamos a revisar cuáles son ellos. Y finalmente son los ejecutados en la estructura presupuestal del orden departamental y municipal. El rubro de gastos de inversión para financiar proyectos de inversión o de los distintos sectores, o al servicio de la deuda, o en los gastos de funcionamiento. Entonces, revisaremos esas variables, ¿sí? A continuación con cada uno de los cuadros que vamos a describir. Entonces, miren, el Sistema General de Participaciones me dice a mí, digamos, ¿a quién va a transferir? ¿Cuánto se va a transferir? ¿A qué se destina? Por ejemplo, ¿cuánto se va a transferir? Digamos que yo tengo acá el 0.5 del Sistema General de Participación, yo lo tengo que distribuir en alimentación escolar a los distritos y a los municipios. De aquí, el 95% por equidad definida como el peso relativo que se asigna a cada entidad territorial de acuerdo con su matrícula de la vigencia anterior para la cual se realiza la distribución certificada por el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Y el 5% por eficiencia, entendida como el incentivo a cada entidad territorial que reduzca la deserción escolar de un año a otro. Entonces, miren, este tema importante, la delimitación, la eficiencia, que no lo tienen los demás, por eso lo mencionamos, ¿sí? ¿Para qué es ello? Para el famoso PAE, ¿sí? El Programa de Alimentación Escolar, no el PAEF, sin la F, ¿no? Bien, también tenemos otros que es lo que corresponde a un criterio, que es la proporción de la ribera, los kilómetros de ribera que tiene cada distrito frente al río Magdalena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reforestarlo, hay que darle tratamiento al manejo de las aguas residuales, a los caudales, proteger la cuenca del río Magdalena. ¿A qué le vamos a transferir eso? A los municipios, a los distritos que están en esa ribera. A los profes se le paga dinero a través del FONPET. Entonces el FONPET se le asigna el 2.9% del Sistema General de Participaciones, ¿sí? Esa es la provisión del pasivo pensional, pensión de nuestros profesores. De igual manera tenemos a resguardos indígenas, legales y constituidos reportados ante el Departamento Nacional de Planeación y el DANE. Entonces, lo que tiene que ver con salud, educación, agua potable, vivienda y desarrollo. De aquí ustedes tienen elementos tales como los en el Cauca, por ejemplo, los que corresponden al CRIC. Entonces, digamos que hay unos recursos que se asignan para ellos. Bien. En el Sistema General de Participaciones para el sector de educación, también se destina principalmente para el pago del personal docente y administrativo de las instituciones públicas. Son contribuciones inherentes a la nómina y a sus prestaciones sociales, a la construcción de una infraestructura de mantenimiento, el pago de los servicios públicos y el funcionamiento de las entidades educativas, para el provisionamiento de la canasta educativa, los requerimientos que ellos tengan, y las destinadas a mantener y evaluar y promover la calidad educativa. Recuerden que aquí tenemos un incentivo especial donde buscamos evitar la deserción, ¿sí? También se pueden destinar a otros recursos de contratación del servicio administrativo. Entonces, digamos que la población atendida acá va principalmente a los estudiantes, ¿sí? Hay una asignación por alumno que se multiplica por la población atendida, ¿sí? La población por atender en condiciones de eficiencia, recuerde que lo que está buscando el Estado es que no haya deserción.
y es un costo, ¿no? También un niño es un costo. Conversaba con un profesor en estos días y me decía que cuando un estudiante, cuando yo estuve en el colegio, si uno perdía una materia, le tocaba repetir el año. Ahorita no, ahorita ya uno viene, tiene como habilitación y si no tiene recuperación. Y si definitivamente el estudiante no pudo, entonces el siguiente año va y recupera. Lo que pasa es que para el sistema, un niño que no pasa de un año a otro es un costo adicional y pues la idea es como ser eficiente en esta parte. Bien, entonces eso con respecto al sistema general de participación. Ahora bien, con el sistema general de participación para la salud, nosotros tenemos elementos tales como recursos que están destinados a la continuidad, a la ampliación de las coberturas, de la afiliación al régimen subsidiado, la prestación del servicio de salud a la población pobre no asegurada, las acciones en salud pública por los planes de atención básica. Y pues bueno, esto corresponde a los municipios dirigir y coordinar el plan de salud del Sistema General de Seguridad Social en el ámbito de la jurisdicción. Hay unas acciones de salud pública definidos como prioritarios, ¿sí? Dentro de ellos encontramos la población por atender, entonces es una estimación que nos genera el DANE. Hay un proceso que es el que tiene que ver con la equidad, eso es con el peso relativo que se le asigna a cada entidad territorial de acuerdo con su nivel de pobreza y los riesgos de salud asociados a él. Y la eficiencia administrativa, sobre los cuales se establecen unas metas del sector público y unos indicadores que ellos deben trazarse. Esa prestación del servicio y la salud pública pobre en lo no cubierto, los subsidios a la demanda, es otro de los indicadores importantes a seguir. Bien, con lo que tiene que ver con los recursos de subsidio para los programas de participación de saneamiento de agua potable básico, ¿sí? Tenemos que lo que se busca es mejorar la calidad. Esto es un derecho constitucional. Tenemos nuestros compatriotas en nuestro país. ¿Qué se espera? Que estos le den continuidad, le den cobertura, ¿sí? Que podamos, se puedan entregar subsidios a los diferentes estratos, digamos que los estratos más bajos, ¿sí? Que se pueda entregar un servicio a la deuda, es decir, cuando hablamos del servicio a la deuda nos referimos a los pagos por los compromisos económicos que hayan sido previamente adquiridos, ¿sí? Bien sea la pignoración de recursos o las operaciones financieras que correspondan. Yo soy de Santa Marta, entonces digamos que en Santa Marta hay una situación crítica con respecto al agua, entonces aquí tenemos una situación de diseños, interventorías, estudios para proyectos del sector del agua potable y el saneamiento básico. Son necesarios para todo ello. Entonces también hay un proceso de construcción, ampliación, optimización y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado y la inversión para la prestación del servicio de aseo. También tenemos programas de macro, de micromedición, programas de reducción de agua no contabilizada y adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento. Ahora bien, ¿para qué se utiliza esto? El criterio de distribución de ese sistema general de participación lo que procura, primero que todo, es disminuir, mejorar la cobertura. Esa cobertura se calcula de acuerdo con el número de personas que carecen del servicio de acueducto y alcantarillado de la respectiva entidad territorial en relación con el número de personas carentes al servicio en todo el país. Para esto se considera un diferencial de los costos de provisión entre los diferentes servicios. Como segundo, tenemos la población atendida y el balance del esquema solidario. En ese caso, para el cálculo de este criterio se tiene en cuenta la consideración de la estructura de los usuarios por estrato, las tarifas y el balance de los subsidios, de los aportes solidarios en cada municipio. Recordemos, por favor, que los estratos 1, 2, creo que también, sí, 1 y 2, 0, 1 y 2, tienen unos subsidios y los estratos 4, 5 y 6 tienen unos valores que van
a ser distribuidos hacia ellos. Son recaudados y son distribuidos vía subsidio, ¿sí? El siguiente es lo que tiene que ver con el esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de las coberturas. Tomando en consideración los incrementos de la población atendida en acueducto y alcantarillado, eso con relación a los incrementos observados a nivel nacional, se realiza la ampliación de la cobertura. Entonces, se busca ser equitativo en ese sentido. Y finalmente, los cumplimientos de criterios de eficiencia fiscal y administrativa en cada entidad territorial. No, disculpen, lo del nivel de la pobreza. En ese caso, tiene que ser medido por el DANE, ¿sí? Esos son los criterios que ya nos asignan. Bien. No sé si tengamos... Okay. Ahora, lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, ¿sí? Entonces, hay que hacer una redistribución o una asignación. Entonces, resulta que por medio del gasto público, el gobierno asigna y asume la responsabilidad de proveer de los servicios a toda la comunidad. Entonces, hay unos gastos de acuerdo con los objetivos de las finanzas públicas que se distribuyen, ¿sí? ¿Qué se espera? La estabilización económica del país. Entonces, con base en esto, nosotros tenemos diferentes generalidades, ¿sí? Y con ello, nosotros tenemos unas asignaciones. En este caso, tenemos para gastos de funcionamiento. Entonces, ¿qué hace el Estado? Nos asigna para operar y para cumplir las operaciones mínimas, ¿sí? Financieras para el ente territorial, ya sea pago de intereses, amortizaciones, capital, a una infraestructura, a proveer el servicio de salud, de educación, potable, saneamiento. Esos gastos de funcionamiento son apropiaciones necesarias para poder desarrollar las actividades administrativas, ¿sí? Por parte del ente administrador. ¿Cómo se hace esto? Digamos que uno de los lineamientos se realiza a través de los servicios personales. Estos servicios personales incorporan la remuneración de los servidores públicos, que hacen parte de la planta de personal por los conceptos de sueldos, salarios que están dispuestos en la ley. En ese caso tenemos los sueldos, las horas extras, las indemnizaciones por vacaciones, primas, bonificaciones por subsidio de alimentación, auxilio de transporte, de servicios, vacaciones y Navidad. De igual manera, los gastos personales indirectos están en función a los gastos requeridos para atender las necesidades básicas de contratación de estas personas naturales y jurídicas que prestan servicios calificados. Entonces tenemos honorarios profesionales, los honorarios de los concejales, remuneraciones técnicas, jornales, ¿sí? Y personal supernumerario, aprendiz de escena, etcétera, ¿sí? De igual manera, tenemos también otros gastos de funcionamiento, ¿sí? Que corresponden a gastos generales. Dentro de estos gastos generales, nosotros relacionamos servicios de carácter no personal para adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del ente territorial. Dentro de esto están compra de equipo, materiales y suministros, dotación del personal, bienestar social, en lo que tiene que ver con referencia a los bienes y los servicios, estaría el mantenimiento, la capacitación, los servicios públicos, los servicios de arrendamiento, aseo, comisiones, impresos y publicaciones, transporte. También dentro de ellos están las multas que tengamos que cumplir en la ejecución de las actividades ordinarias. Y dentro de los gastos de funcionamiento también debemos incluir la que tiene que ver con las transferencias. Las transferencias de los recursos que por ley está obligada el ente territorial suponen un gasto. Por lo tanto, no pueden ser calculadas ni incorporadas dentro del presupuesto, ¿sí? Buscando que refleje, o sea, vamos a mencionar algunas de ellas, ¿sí? Entonces tenemos las cajas de compensación, las cesantías, los aportes a salud, aportes a pensión, los subsidios,
También tenemos otras que en realidad no contamos con ella, como las cuotas de auditaje, una sentencia, una conciliación, una indemnización de personal o el aporte a la Federación de los Municipios. ¿Sí? Ya lo que tiene que ver con el servicio de la deuda va en función a los gastos que tenemos que cumplir por obligaciones contractuales originadas en crédito público o asimiladas, unas que tengan operaciones de manejo de la deuda, procesos de titularización y similares. En sí corresponden los intereses y a los abonos de capital que se originan durante el año. El servicio de la deuda se debe amortizar, discriminar capital, intereses, comisiones, ¿sí? Y algunos de los elementos con quienes tenemos deuda es con la nación, el departamento, los municipios, también los proveedores, las entidades financieras y los títulos valores. ¿Con quién hacemos esto? Con la banca comercial, la banca de fomento, el mismo gobierno nos presta plata, un organismo multilateral, los proveedores, un título valor o una cuenta especial de deuda externa. ¿Sí? El tema de la deuda reviste una importancia muy grande por los riesgos que ello genera. Entonces nosotros debemos definir unas políticas claras sobre el manejo de los recursos de crédito. Si se quiere tener unas políticas sanas, ¿no? En todo caso, se debe considerar la titularización, la aplicación de ese endeudamiento. Recordemos también que el endeudamiento genera un riesgo financiero. Por lo tanto, hay que formular una metodología y herramienta para poder identificar y mitigar esos riesgos. ¿Sí? Yo conozco el caso de un municipio, de una ciudad, la ciudad de Cali, en el cual el alcalde decidió tomar un cupo de endeudamiento bastante importante, bastante grande, que con ocasión a la pandemia él decía que era necesario para diferentes proyectos que se estaban realizando. Sin embargo, quien hace el control de ello, quien autoriza ese endeudamiento es el Consejo y el Consejo pues aprobó el desarrollo del mismo. Por lo tanto, pues igual existe una viabilidad. En estos días comentaba por Twitter que él estaba interesado que el crédito que no le habían dado a Bianca, pues él se lo recibía con muchísimo gusto. Entonces, pues digamos que eso no es algo que un alcalde puede de pronto decidir, sino que eso depende también de cómo, de qué le puede autorizar el consejo. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que tiene que ver con respecto al servicio de la deuda. Bien. Ahora, siguiendo con esto, nosotros tenemos una redistribución y la inversión. ¿Qué pasa con este elemento de redistribución e inversión? A través de esto nosotros definimos un programa de gobierno y los respectivos planes de desarrollo. ¿Sí? ¿Qué se busca? Se busca que haya un lineamiento sobre el cual nosotros podamos formular cuáles son los planes con los cuales yo voy a generar un gasto. Por ejemplo, eh, todos tenemos intención o deseo de formular un proyecto de inversión, pero hay que cumplir con el debido proceso. Esos gastos de inversión son los gastos en que incurre la entidad territorial buscando un crecimiento, un desarrollo económico. Son unos gastos productivos que generan riqueza y que contribuyen a mejorar el índice de la calidad de los ciudadanos, así como los que están destinados a la satisfacción de las necesidades básicas que son insatisfechas. El incremento de la competitividad y el desarrollo en la inversión social. Ahora, los gastos de inversión constituyen la principal forma como se redistribuye el ingreso y la riqueza. En cuanto a las intervenciones realizadas con estos recursos, se pretende beneficiar a las personas con menos beneficios económicos, con menos consideraciones económicas. El Estado recauda los ingresos por diferentes fuentes, como ya lo hemos estudiado en la unidad anterior, principalmente por el cobro de los impuestos, de acuerdo con los elementos de tributación que tienen que ser equitativos, progresivos, ¿sí? En consideración a lo anterior, las entidades territoriales, ¿sí?
deben establecer un presupuesto de inversión. Ese presupuesto de inversión que adelanta las entidades y las transferencias tiene un orden descentralizado. Es decir, en la clasificación y el detalle de la inversión directa depende de un plan desarrollado, de tal forma que existan unos objetivos o ejes que son programas o subprogramas para llegar a cada proyecto. Entonces, como el presupuesto de inversión tiene que estar detallado por varios programas de proyecto, aparece el primer programa. El primer programa, que es en el Sistema General de Participación, donde se hacen las transferencias, aparece el Departamento Nacional de Planeación, quien elabora la estrategia. ¿Sí? Permítame, por favor. El Departamento Nacional de Planeación elabora la estrategia que permite el control de la inversión. Entonces ellos lo que hacen es estandarizar un proceso a través de una formulación y un seguimiento de ellos. En, en él se dispone una normativa del presupuesto general de la nación y con ocasión a ello se establece, se me perdió el mouse, un proyecto de inversión nacional. Ese proyecto de inversión nacional se implementa en un banco de proyectos, ¿sí? Como una herramienta para la optimización y el control del uso de los recursos. En ese Departamento Nacional de Planeación designa el diseño, el montaje y la operación a través de un plan operativo de inversiones. Ese plan operativo de inversiones se conecta con el banco de proyectos. ¿Sí? Administra, y se me perdió, ahí está, administra el banco de proyectos. Entonces hay que revisar cómo se articulan el banco de programas de proyectos municipal, departamental, para la ejecución de ellos. Y finalmente, tenemos una metodología general ajustada. Esa metodología general ajustada lo que busca es estandarizar los proyectos, los procesos de formulación de los proyectos. Entonces, en la formulación de los proyectos, ¿qué se busca? Se busca la correcta priorización y la selección de los proyectos a ejecutar. Se hace de esa manera. Bien, en el siguiente cuadro les voy a ilustrar, vamos a borrar acá. En el siguiente cuadro les indico cómo se realiza el proceso de formulación de los proyectos. El proceso de formulación de los proyectos es muy similar como un trabajo de grado. En este caso, nosotros tenemos que se debe identificar el proyecto, se describe el mismo junto con el problema. Entonces, pensemos en un problema que se nos haya presentado dentro de nuestro país. Digamos que tenemos una deficiencia en la infraestructura del acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta. Entonces tenemos que identificar el proyecto, generar la descripción de este y el problema. Vean, no tenemos agua. Los antecedentes, desde hace cuántos años se está presentando dicha situación. La población objeto, mis coterráneos, Santa Marta, ¿sí? La población objeto, las diferentes alternativas. No, vea, traiga el agua del río o no, potabilicemos el agua del mar, ya que la tenemos al frente. Sí, es una de las opciones. Y a partir de eso se comienza a hacer el desarrollo del proyecto. En el desarrollo del proyecto, la descripción del proyecto y sus objetivos. Las metas, pues el proceso de potabilización, ¿sí? Y las actividades que están enmarcadas dentro de un cronograma, los costos por cada unidad, costos unitarios, el flujo financiero que este implica, la descripción del beneficio del proyecto, qué aspectos institucionales y legales tiene. Entonces, digamos que para poder hacer eso, ¿cuántos lugares debo intervenir para poder atravesar el agua? ¿Sí?
También tendríamos aspectos relacionados con lo ambiental, la sostenibilidad que tiene el proyecto, algunos factores de riesgo para el desarrollo del mismo y los estudios que respaldan esto. A partir de ello, podemos incorporarlo dentro de los proyectos a ser ejecutados. Bien, ahora bien, pasaríamos a los criterios, los diferentes criterios que tenemos para poder definir una política pública y una finanza pública. Entonces, primero definamos qué es una política fiscal y la ejecución del mismo. Entonces, digamos que la política fiscal es la política que sigue el sector público con respecto a sus decisiones de gastos, de impuestos y de endeudamiento. Esta es. Y la ejecución es la política que tiene como objetivo incentivar el buen desempeño de la economía nacional a través de niveles aceptables o sobresalientes de desempeño. Entonces, desempeños como cuáles, como el crecimiento de la inflación, el desempleo, entre otras variables. ¿Sí? Lo que se busca es mejorar el desempeño de la economía. Entonces, las herramientas con las que cuenta la política fiscal están relacionadas generalmente con los ingresos y con los gastos, sobre los cuales tiene influencia el Estado. ¿Sí? Y desde el punto de vista del ingreso, pues, el Estado tendrá que controlar a quién le cobra más impuestos, ¿sí? O cómo puede evitar la evasión, por ejemplo. ¿Sí? Y desde el punto de vista del gasto, pues él ya define qué influencia tiene, si va a aumentar los salarios, si va a aumentar las contrataciones, si va a transferir mayor cantidad de recursos a los municipios o a los departamentos. Y algunas también serían las políticas tributarias, que pueden ser algunas que incrementan la desaceleración de la economía, el consumo bajo, la inflación, eh, la devaluación de la moneda, la intervención que ellos puedan tener, ¿sí? En todo caso, ese sería... Entonces, digamos que con base en ello, lo que nosotros establecemos, asignamos dos tipos, bien sea una política fiscal expansionista o una política fiscal contraccionista, ¿sí? Entonces, digamos que en una política fiscal expansionista, ustedes esperan que el gobierno aumente el gasto, o que reduzca los impuestos, o ambas, ¿sí? Por el contrario, en una política fiscal contraccionista, lo que se daría es algo así como decisiones como un gasto gubernamental reducido o aumentar los impuestos, ¿sí? O combinarlos ambos, ¿sí? En ese caso, mm, hay diferentes herramientas y hay que ser muy cuidadoso para la aplicación de una política o de otra. El medio por el cual el Estado obtiene los recursos necesarios para el desarrollo de sus políticas y mantener aceptable su déficit fiscal tienen que ser tenidas en cuenta para poder definir una política, ¿sí? Ahora bien, con base en ello se establecen, tenemos que tener en cuenta que mi política también va amarrada a los ciclos económicos, el ciclo económico en el cual nosotros nos encontremos, ¿sí? Estos ciclos económicos, pues tenemos cuatro a saber, a definir en este caso. El primero, que es el de la depresión, el de la crisis. En este tenemos altos niveles de desempleo. Los consumidores no tienen muchos recursos para consumir y pues no hay mucha demanda y servicios de economía. Los precios de los bienes, no hay una estabilidad y bueno, no trae buenos resultados para la economía. Ya ustedes sabrán si nos encontramos de pronto en este, ¿no? En este momento. También tenemos los de recuperación. Los de recuperación, eso se da cuando comienza a mejorar la economía, ¿sí? Es una fase de crecimiento, tenemos mejores índices de empleo, de producción, competitividad, aumento de precios, mayor demanda de bienes y servicios de la economía. Y pues de igual manera también tenemos, ese es en nuestro proceso de recuperación. Y cuando estamos en el auge, pues hace mucho tiempo no estamos en auge. Recuerdo que estuvimos en auge en Colombia cuando los precios del petróleo estuvieron altos.
Entonces, ahí hay una gran inversión por parte del Estado y creo que esto, ¿no?, impulsó la economía. Todo el empleo estaba muy bien, todo estaba excelente. Sí, aunque lamentablemente no es constante esto. Bien, y tenemos acá una recesión, una contracción. Esta es una fase que se reduce la producción, la inversión, el comercio, el empleo, así como el ingreso de las personas, las empresas y el gobierno. Aquí el crecimiento es negativo, como lo hemos vivido este año. Y esta recesión se puede presentar de forma severa y prolongada. Esperemos que la que estemos presentando ahorita no sea prolongada. Eso es lo que tiene que ver con los ciclos económicos. Ahora bien, en la gestión financiera pública, nosotros en Colombia hemos manifestado un interés por pertenecer a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la OCDE. Y fuimos aceptados, ¿sí? Varias instituciones han desarrollado actividades para que nos alineemos a ellos. Ya nosotros, inmersos dentro de ellos, tenemos que cumplir una estrategia liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para modernizar, modificar y actualizar nuestro sistema integrado de información financiera. ¿Para qué? Para mejorar la transparencia fiscal dentro de nuestro país. Entonces, digamos que ellos nos establecen unos lineamientos, ¿sí? Hay unas conclusiones. Dentro de esas conclusiones nos dicen que tenemos que establecer unas mejoras. Y después de tantas misiones en estas mejoras, el Ministerio de Comercio, Hacienda y Turismo, junto con la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y entre otras la Contraloría, el Departamento Nacional de Estadística, de Planeación, Banco de la República, se armonizan una cantidad de elementos, dentro de los cuales dicen, oiga, tenemos que mejorar lo que tiene que ver con la clasificación presupuestaria, económica, funcional, institucional, los planes de cuentas, estadísticas, en fin. Y a partir de ello se genera un diagnóstico. Este diagnóstico genera una hoja de ruta y en esa hoja de ruta, a saber, quedan estos avances que hoy en día podemos destacar. Primero, tenemos una aprobación de un nuevo régimen de contabilidad, de estándares de contabilidad armonizados a, a las normas internacionales. De igual manera, hay una estructuración de un proyecto para la definición y la implementación de una política pública con los mismos lineamientos internacionales y la implementación de un nuevo plan armonizado, manual de estadísticas de finanzas públicas. Junto con ello, tenemos la implementación de una misión que tenemos acá al FMI, que visitó nuestro país, que también generó unas estadísticas, generó un diagnóstico, y en ese diagnóstico nos indica, mire, en este contexto hay unas mejoras institucionales que ustedes deben implementar, por lo cuanto tenemos como responsables de mejora del plan, del presupuesto, la contabilidad, la tesorería, ¿sí? Con base en ello, se establecen unos lineamientos, ¿sí?, que hasta el momento vamos en la consecución de los mismos, ¿sí? Administración del CIF, los sistemas informáticos que tenemos no basados en la contabilidad. Digamos que el sincronizar, el alinear toda la información ha sido parte de estas mejoras. Muy bien. Entonces, con ello, pues finalizaríamos esta etapa, ¿sí?, quedando pendiente ya en la del día de mañana. Vamos a borrar acá. Dibujos. Quedando pendiente el día de mañana para ello. Esta presentación va a ser publicada, finalizando la sesión, va a ser publicada para que entonces quienes no pudieron disfrutar, compartirla, pues con el mayor gusto, pues ya lo van a tener ahí. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta en el público por ahora. La señora Tania, perdón.
¿no? Ok. En todo caso, pues ya lo voy a grabar, ya paso a otra sesión, voy a grabarla para que entonces ya tenga la oportunidad de escucharla en la velocidad que usted considere. ¿Listo? Bueno, les deseo una feliz noche, que estén muy bien.